Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a este webinar del día de hoy. Y bueno, les cedemos la palabra a Patti. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Primero que nada, gracias por su tiempo. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. A nuestros invitados a este webinar, gracias también por su tiempo. El día de hoy nos reunimos con un propósito muy especial. Hoy estamos viviendo una de las situaciones más atípicas que hemos tenido en los últimos tiempos. Estamos en medio de una pandemia que ha trastocado en diferentes aspectos la vida económica y social de los diferentes países. Yo creo que hay 0 países que no han sido afectados por ese tema. Por eso hoy quisimos reunirnos para hacer una charla, una plática muy interesante. El tema es mejora continua en tiempos de crisis, retos y oportunidades. Como sabemos, todas las crisis nos presentan justamente eso, retos, pero también nos dan oportunidades para transformarnos, oportunidades para reaccionar y para cambiar y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Justo hoy es lo que necesitamos más que nunca y por eso decidimos que el tema de hoy fuera este. Mi nombre es Patricia Solís, mucho gusto. Mi experiencia está del lado de las finanzas, soy contralor financiero, gerente de finanzas, con varios años de experiencia en empresas multinacionales y hoy tengo el placer de presentarles a ustedes a los diferentes panelistas. Primero que nada tenemos a Alejandro Mendoza, que no sé si Alejandro puedas por ahí saludar. ¿Sí? Alejandro Mendoza es el gerente de calidad en Seohan Automotive. También tenemos a Jano Razo, Quality Manager de Latinoamérica para Sherwin-Williams. Tenemos a Eduardo Herrera, líder de mejora continua en Mary Kay. Tenemos a Fernando Cano. Fernando Cano, ingeniero de mejora continua en Microvolta. Tenemos a Isaac Ocampo, gerente de operaciones y mejora continua de Levi's. Y por último, tenemos a Daniel Salinas, quien nos saludó al principio. Él es el director de Triskel América. Bienvenidos. Gracias, Patti. Bueno, sin más detalle y sin más preámbulo, pasemos al tema que nos compete el día de hoy, que es mejora continua en tiempos de retos y oportunidades. El día de hoy, pues hay muchos temas que platicar, pero lo primero que quisiéramos saber y que nos comentaran nuestros invitados es ¿cómo puede la mejora continua traducirse en un impacto tangible en la rentabilidad de las organizaciones? Le voy a ceder la palabra a Daniel Salinas para que nos platique un poco más al respecto. Daniel. Claro que sí, Patti, gracias. Pues, híjole, es una pregunta siempre interesante y recurrente. La mejora continua, la razón de ser es eso, su nombre lo dice, creo que por eso es tan famosa, el mejorar continuamente. Pero a veces se nos olvida que mejorar continuamente, ¿para qué? Podemos mejorar continuamente en cualquier aspecto de la vida, pero hablando de organizaciones, la mejora continua tiene que enfocarse en servir mejor al cliente, tiene que enfocarse en hacer las cosas en menor tiempo, con menores recursos, que eso se le llama productividad. La mejora continua, todos esos elementos que va tocando, darle un mejor servicio al cliente en menor tiempo, con menores costos, todo eso en conjunto, o de esos pequeños elementos sumados, tienen como objetivo la rentabilidad de la empresa. Si no hablamos de rentabilidad en las empresas, estamos hablando de pues, que la mejora continua se vuelve un deporte o se vuelve una tradición o se vuelven herramientas útiles para reducción de costos, pero de manera parcial. Es importante que cuando hacemos esta mejora continua estemos pensando siempre en cómo hacerlo mejor, pero cómo hacer a la empresa más rentable, cómo hacerlo mejor en beneficio para todo el equipo y para la organización y para que la empresa siga adelante. Es muy frecuente que si no pensamos de esta manera, cuando vienen tiempos difíciles como los que estamos atravesando, se cierre el presupuesto y se detengan por completo o parcialmente las jornadas de mejora continua, porque no se asocia la mejora continua con un beneficio económico, se asocia con una cultura de hacerlo mejor. Y ahí es donde empiezan las conversaciones interesantes entre el contralor, el dueño de la empresa y el gerente de mejora continua o los coordinadores de mejora continua, porque esto sí funciona. Pero si no somos capaces de reflejarlo en datos duros, numéricos,
que vayan al estado de pérdidas y ganancias de la empresa y al estado de resultados. Va a tener poco apoyo y va a ser de las primeras víctimas cuando tengamos esta situación económica y pandemias. Por eso en Triskel América acompañamos a los clientes y a toda la comunidad explicando que la mejora continua tiene razón de ser sí y solo sí ayuda a que las empresas sean rentables, que traducido en esta crisis, a que sobrevivan. En eso podemos traducir la rentabilidad y ese sería mi enfoque de la mejora continua. Hacerlo porque en Japón se hace y porque en Alemania o porque una gran empresa tuvo éxito, eso puede ser lo atractivo, pero lo importante es que deje buenos rendimientos a la organización. Muchas gracias, Daniel. Concuerdo contigo con lo que comentas. Definitivamente no podemos perder el foco último de la organización. Eso nos lleva a pensar un poco bueno, ya que hablamos un poco de rentabilidad y cómo la mejora continua nos debe de ayudar, como dices tú, sí, solo sí, nos ayuda a mejorar la rentabilidad de las empresas, pensando más allá en el cliente, ¿cómo puedo traducir la mejora continua en un beneficio para el cliente? Si quiero implementar mejora continua en mi organización, ¿cómo estoy seguro que eso me va a impactar directamente al cliente de alguna u otra manera? Y ahora, bueno, cedo la palabra a Alejandro Mendoza. Muchas gracias, Pati. Siempre que nosotros generamos mejora en nuestra organización, por ende vamos a generar mejora en nuestro cliente. ¿Por qué? Porque entre menos desperdicio tengamos nosotros, menos es la probabilidad de que enviemos defectos hacia ellos, hacia nuestro cliente. La mejora continua en una empresa no solamente tiene que ver reflejado el beneficio para ti en tu costo, no es solamente para reducir el costo, sino también lo ves reflejado cuando creas una buena cultura de mejora hacia tu cliente. ¿Cómo lo puedes ver reflejado? Porque tu cliente te va a dar más oportunidades de trabajo, más oportunidades de cotización hacia nuevos modelos, hacia nuevos productos, y tu empresa va a seguir ganando. Poco a poco va a seguir ganando. Base a mi experiencia, yo tengo 12 años de experiencia en la industria, 6 de ellos en una industria coreana. Fuimos durante 4 años consecutivos proveedor número 1 de GM, y eso nos abrió las puertas para muchos nuevos proyectos. Cuando nosotros implementamos ahí la mejora continua, nosotros empezamos desde las bases. Es muy importante conocer las bases de la mejora, y eso tú lo puedes ver directamente en el Yellow Belt. Cuando tú quieres implementar alguna mejora y no tienes una base, las mejoras van a ser muy largas, van a ser jornadas de trabajo muy largas, cansadas, y algunas veces no vas a llegar a ningún lado. Entonces, si tienes algunas bases sólidas, vas a empezar a mejorar en tu planta y por ende vas a mejorar en tu relación con tu cliente. Siempre teniendo una buena con tu cliente, siempre vas a tener más negocio. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar en estos tiempos de crisis. Porque actualmente las organizaciones, o la mayoría de las organizaciones, como decía Daniel, cortaron presupuestos. La mayoría dijo, pues ya perdí 2 meses o 3 meses algunas de producción, pues tengo que reducir costos, pero también necesito nuevos negocios. Entonces, ¿cómo puedes tú solicitar un nuevo negocio si no eres un buen proveedor? Si no eres una buena compañía hacia tus clientes. Entonces, si tú generas una cultura de mejora en tu empresa, tenlo por seguro que siempre vas a tener las puertas abiertas con tus clientes y con nuevos clientes. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Ahora que comentas sobre ese impacto al cliente, definitivamente pues es al que estamos sirviendo, ¿verdad? Pero ¿cómo, digamos, ligándolo un poquito a ese tema que acabas de comentar, cómo nos podemos asegurar que los proyectos y las actividades de mejora continua se ven de una manera tangible, reflejados en el valor de la empresa? Ok. El valor de la empresa se genera no solamente con las ganancias que tú tienes, sino también con lo que tú lograste ahorrar, lo que tú lograste hacer con lo que tú ya tienes actualmente. Recordamos Yellow Belt, Green Belt y Black Belt. Yellow Belt son las bases, Green Belt
habla sobre la productividad, cómo mejorar la productividad. Y el Black Belt es sobre la rentabilidad. ¿Esto qué significa? Que tú puedes lograr más con lo que ya tienes actualmente. Si tú generas una cultura de mejora dentro de tu organización, no solamente verás reflejado lo que es el valor económico, sino también el valor de las personas, porque tendrás profesionales más capacitados, tendrás profesionales que te resolverán problemas más rápido, tendrás profesionales que estarán a gusto trabajando en una misma compañía. ¿Por qué? Porque también cuando no se dan las cosas, cuando las cosas no se están dando como uno quisiera, existe ese estrés y esa desorganización. Entonces, muchas personas prefieren decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo trabajar aquí, prefiero irme, prefiero buscar otros aires. Entonces, no solamente la mejora continua se va a ver reflejado en el costo, sino también en todo el ambiente laboral. Sí, muy buen punto, muy buen punto. Finalmente, como comentas, es un impacto de cierta manera holístico que la mejora continua puede generar en las organizaciones. Eso nos lleva a pensar, bueno, ya platicamos un poco, ok, mejora continua para que nos ayude a la rentabilidad de la empresa, para que nos ayude al ambiente general de la organización, para que impacte al cliente, sobre todo ahora en tiempos de crisis. ¿Cómo puedo salir avante de esta situación? ¿Cómo puedo generar un diferenciador en el cliente? Ya platicamos de los beneficios, pero ahora quisiera que nos platicaran un poco, ya que decidí hacer mi proyecto de mejora continua como una organización, ¿qué requiero yo como empresa para realizar un proyecto Kaizen o de mejora continua? ¿Qué requiero? ¿Requiero una inversión inicial? ¿Cómo puedo convencer, digamos, a los tomadores de decisiones a que confíen en que la mejora continua es el camino? ¿Quién nos puede aquí ayudar con esta pregunta? Hola Pati, buenas noches. Voy a Hola, Eduardo. participar yo contestándote esta pregunta. Y bueno, sí, un punto muy importante para la autorización o el impulso de los proyectos de mejora continua de Kaizen, pues es precisamente el del retorno de la inversión. Hay que ser claros y saber y entender que todos los proyectos van a requerir una inversión, ya sea de tiempo del personal o de recursos que tienes a la mano. Y sí, en otras ocasiones, invertir en activos, en equipos, en más personal, implementaciones más grandes, proveedores y pues otro tipo de gastos. Algo común en las empresas que no tienen un enfoque lean o no tienen un enfoque de mejora continua es que siempre relacionan proyectos con inversión. ¿Qué inversión grande tengo que hacer para que me dé un ahorro a futuro? ¿Cuál va a ser ahora el gran proyecto en lo que vamos a invertir este año? Sin embargo, cuando existe la mentalidad de mejora continua o de Lean Manufacturing, tú observas que realmente el considerar una inversión grande se va al último plano o al último puesto. Como decía Alejandro, hacer más con menos, hacer más con lo que tengo. Sí, voy a considerarlo, pero va a ser hasta que agote todas mis demás opciones para poder realizarlo. Bueno, también cuando tienes tus practicantes de mejora continua o personas con filosofía de mejora continua, pues sí entendemos que en ocasiones hay que hacer inversiones. Sin embargo, en el manejo de un proyecto, ya sea desde un proyecto Black Belt o, perdón, Green Belt, cuando manejas tu proyecto, tu Project Charter, tienes que realizar un análisis detallado de lo que vas a invertir, de lo que vas a requerir, qué beneficio va a tener esta inversión y bueno, para que no termine siendo solamente un gasto. Muy bien, totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Recuerdo un poco en mi experiencia, le llamábamos primero buscar el low hanging fruit, ¿no? ¿Cuál es lo más fácil que puedes mejorar, que puedes corregir? Y creo que en ese punto estamos completamente de acuerdo. Y bueno, nada más le agrego que no necesariamente para lograr una gran mejora tiene que ser un proyecto. A veces mejoras incrementales, cada pequeña mejora va sumando y al final pues ya logras un beneficio más grande. Claro, muchas gracias. Ahora, hablamos, bueno, en un mundo ideal tenemos la propuesta o el proyecto de mejora continua, sea grande, sea pequeño, con o sin inversión.
pero no todo es tan fácil. A veces tenemos obstáculos dentro de la misma organización. Por lo tanto, me gustaría que nos platicaran un poco para la audiencia cuáles en su experiencia son los principales obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones o los líderes de mejora continua para ejecutar esos proyectos. Pueden ser obstáculos o retos de cualquier tipo, ya sean organizacionales, humanos, financieros. ¿Cuáles nos pudieran platicar? No sé, por ahí, Daniel, ¿nos quieres platicar un poco sobre esto? Claro, Pat, sí, es una pregunta bien interesante porque no hay una respuesta única. Cuando empezaba a hacer proyectos de mejora, mi visión empecé como practicante en empresas automotrices, después en eléctricas, y veía cosas en mi entorno que yo quería mejorar. Y cuando las proponía, no siempre eran aceptadas o veían la luz esas iniciativas. Cuando fui avanzando en mi carrera como gerente, después como director de operaciones, fui entendiendo que tenemos diferentes objetivos. Finalmente, todos es hacer las cosas mejor, pero el enfoque y la perspectiva que se tiene cambia radicalmente. ¿Cuáles son los principales limitantes? Se tiene la creencia, y bueno, Eduardo lo decía, de la parte financiera. Y eso hay que aceptarlo, y inclusive es sano que se tenga la limitante financiera, porque si una empresa no cierra la llave para hacer proyectos, mejoras, pues terminamos comprando equipo, maquinaria de millones de dólares que realmente no te resuelve nada. Es importante que haya restricciones en el gasto como lo tenemos en la casa. Entonces, más que barrera, ahora, y después de años de estar del otro lado, antes era mi barrera y después lo veo como una herramienta adecuada, el controlar el gasto. Puede ser un factor, sí. El otro puede ser el del capital humano, como decía Eduardo, también la capacitación, el que tan bien preparados y alineados estamos todos en la organización para aprender a ver las cosas de la misma manera. Y si no las no la vemos de la misma manera, porque es casi imposible, como humanos tenemos diferentes perspectivas, por lo menos que estemos viendo al mismo punto hacia dónde queremos llegar todos. Porque si cada quien va viendo para su lado y no tenemos la misma visión y perspectiva, es muy probable que se generen emociones en una organización de insatisfacción, de frustración, porque yo quiero ayudar y no me dejan ayudar. Cuando ya se le explica a las personas y se les comparte la visión, las limitantes que se tienen de presupuesto, las limitantes inclusive legales, las limitantes de tiempo, cuando no comunicamos se genera esta frustración. Entonces, en resumen, todos son factores, pero la comunicación de lo que está sucediendo y de pues que tenemos que hacer algo diferente como los libros de la meta, y si no cerramos el negocio, y si no nos dejan de comprar los clientes, como nos decía Alejandro Mendoza. Si no comunicamos esto, se puede creer que son barreras o simplemente negación de querer mejorar, cuando en realidad puede haber temas gubernamentales, legales, y este 2020 estamos viviéndolos todos, le estamos dando un repaso a todo lo que es una barrera para el progreso. La mejora continua es cuando se vuelve la mejor herramienta si nos comunicamos, si tenemos claro el objetivo, y la capacitación, el que las personas aprendamos a ver. Hay un libro que me gusta mucho, Learn to See, aprender a ver la organización, no solamente operativa, aprender a leer la organización financiera, de recursos humanos, de mercado, marketing. Estamos teniendo todos un aprendizaje tremendo en marketing por el tema de las redes, SEO, y lo que yo no sabía hace un año, ahora estoy descubriendo por la necesidad. Creo que eso nos lleva, pero sí comunicarlo con el equipo. La capacitación sigue siendo clave para entender mejor, discernir y tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Daniel. Y sí, definitivo, como comentas, la comunicación clave. Digo, igual en el pasado te das cuenta de que con una buena comunicación se pudiera ahorrar uno mucho tiempo, y también el tener esa empatía entre puestos y áreas, ponerse un poco en los zapatos del otro es vital para este y cualquier otro tipo de proyectos. Comenta sobre el 2020, ¿no? Definitivamente, bueno, estamos todos conectados por una herramienta ahora tecnológica, cosa que antes hacía, pero no de manera tan extensiva como lo hacemos ahora. Sabemos que el 2020 ha sido un año atípico. Hemos tenido que enfrentar una de las mayores crisis de salud y económicas de nuestro país.
Y por eso les pregunto, y ahora sí, un poco una pregunta abierta a todos aquí el panel, es ¿cómo podemos decir que la mejora continua es realmente útil como herramienta para salir avante todos esos eventos que nos ha presentado el 2020? ¿Sí? ¿En qué basamos el decir eso, ese tema? Cedo la palabra a Hassan, pero bueno, el foro está abierto también para los demás por si quieren comentar algo. Muchas gracias, Pati. Hola, buenas tardes a todos. Pues primero que nada, en el 2020 hablamos de épocas de crisis, ¿sí? Pero algo que hay que tener presente que no es la primera vez que pasa esto, ¿verdad? Las crisis se han presentado a través del tiempo, no somos la primera generación que sufre una crisis. Todos recordaremos, yo no tanto porque está muy pequeño, la crisis del 94, la que llamamos el error de diciembre, que esa, pues no voy a comentar nada porque estaba muy pequeño para entender qué estaba pasando en el mundo. Después tuvimos la crisis del 2001, la cual fue arrojada por el 11 de septiembre. Y de la que me gustaría un poquito centrarme ahorita es la crisis del 2008, que empezó en el 2007, pero pues se extendió hasta el 2009. Entonces, esta crisis fue llamada la Gran Recesión. Entonces, en la Gran Recesión surgieron, pues pasaron por varios motivos. El principal, todos sabemos que fue una crisis crédito hipotecaria que estalló en Estados Unidos, donde en el 2008, gracias a la caída del banco de Lehman Brothers, llevó una reacción en cadena a cerrar varios bancos. También la crisis alimentaria y energética que está en el mundo provocó una recesión mundial. Entonces, todos vivimos esta recesión en donde, tomando un poquito de números, que Estados Unidos, donde nace lo que son las herramientas de Six Sigma y les encanta hacer estadística de todo, hasta de las recesiones, algo muy útil. Y basándome en una frase de uno de los presidentes más grandes de Estados Unidos, que fue Roosevelt, y si alguien sabe crisis fue Roosevelt, ¿verdad? Porque él le tocó sobrellevar la Segunda Guerra Mundial con la presidencia. Entonces, él decía que a smooth sea never made a skilled sailor, que significa un mar tranquilo, nunca hace experto un marinero. Entonces, toda esa estadística, y para darles un poquito de números, porque me encantan los números, se encontró que las principales razones por las que cerraron los negocios en la época del 2007 a 2009, con encuestas, la principal fue flujo de efectivo o ventas bajas, con un 37.9%. Después tenemos gente que cerró su negocio porque se retiró con un 12%, y el segundo más grande es vendió su negocio. Entonces, cuando hablamos de que vendió su negocio, pues nomás pasa por dos situaciones: o te está yendo muy bien y lo vendes para generar más efectivo, o te está yendo muy mal, ¿verdad? Entonces, cerrando eso y platicando un poquito de las herramientas que nos son útiles, y les quiero dar los tips para que no se vayan con nada más la plática de qué puede ser, es lo que encontraron en lo que es el flujo de efectivo, es que mayormente nos enfocamos cuando entramos en crisis a ahorrar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen las empresas primero? No, pues vamos a cortar el papel de baño, las plumas, las hojas de máquina, ¿verdad? Entonces, pues eso nunca ayuda a salir de esta crisis económica, ni el flujo de efectivo reducirlo. Entonces, ahí lo que me gustaría yo que se lleven es estas herramientas que sí nos ayudan. Por ejemplo, Toyota Production System, que está enfocado en identificar los 8 desperdicios, de los cuales los más importantes que ya conocemos es sobre inventarios, lo que viene siendo defectos, lo que viene siendo retrabajos, movimientos innecesarios, transportes. Entonces, ahí podemos implementar lo que son las herramientas del Lean Six Sigma, como lo que es la herramienta de pool, ¿verdad? Que nada más vamos a producir lo que necesitamos, cuando lo necesitamos y exactamente lo que me pidió el cliente, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues introduciendo otro tipo de herramientas como es el Value Stream Mapping. El Value Stream Mapping nos va a ayudar a hacer
un análisis de la cadena de valor, en donde podemos identificar cuáles son nuestros inventarios y áreas de oportunidad en todo el flujo del proceso, ¿verdad? Hablando desde nuestros proveedores hasta que le llega el producto a nuestro cliente. Entonces, es muy importante identificar que en estos tiempos de crisis, no nada más hacer recortes de personal, que algo que se también midió en esa época, del 2007-2009, es que cuando todo el mundo empezó también a despedir en masa, ¿verdad? Encontraron que no fue tan fácil volver a contratar gente en la época que le siguió, ¿verdad? 2010 al 2015. Y también vemos un repunte de nuevos emprendimientos. Entonces, otra cosa buena que nos dejó esa crisis es que, pues sí hubo muchos despidos, pero en esa época hubo un repunte de nuevas empresas. Entonces, los que no tuvieron valor de empezar su negocio en esa época, pues se lanzaron, ¿verdad? Entonces, muy buen talento que se fue allá afuera, empezó a emprender. Y para darles números estadísticos, alrededor de 466,000 empresas se consolidaron en esa época, entre el 2007 y 2009. Otros datos que me gusta y que he visto últimamente es los indicadores económicos que ahorita tiene Estados Unidos y gracias a esa recesión. Entonces, hay uno muy interesante que quiero platicarles aquí brevemente, en donde podemos ver que en tiempos de crisis, pues no a todos les va mal, ¿verdad? Entonces, uno de los análisis que se encontraron en ese tiempo por la compañía Symphony IRI, que es una compañía de análisis de mercadeo, es que en esa época encontraron un repunte, o sea, casi se duplicaron las ventas de la crema para rosadura de bebés. Entonces decimos todos, pues, ¿qué está pasando, verdad? Y eso es parte del análisis estadístico que hay que tener ojos. Y ahorita es un indicador para saber si entramos en recesión en Estados Unidos. El aumento de la crema de rosaduras para bebés. ¿Por qué esto? Porque se notó que los papás con bebés, obviamente, empezaron a cambiarle menos el pañal a los bebés. ¿Por qué? Pues para ahorrar en tiempos de crisis, pañales, ¿verdad? Y ahí hubo una caída de un 15 al 17% en las ventas de pañales durante esa época. Por eso ese repunte de la crema para rosadura de bebés. Entonces, todos vemos tiempos de crisis, pero yo los invito a que veamos tiempos de oportunidad, ¿sí? Que ahorita no porque todo el mundo esté asustado con este cambio, no quiere decir que yo no pueda empezar mi nuevo emprendimiento, porque como les acabo de decir, esa época en Estados Unidos, tan solo en Estados Unidos fue cuando más nuevos emprendimientos hubo. Entonces, no todo es negativo en esta época y nos enseña a salir adelante. Gracias, Pati. Muchas gracias, Hassan. No conocía el índice de la crema rosadura de bebés, pero créeme que lo voy a investigar, muy interesante. Comentas también, me encanta la parte como positiva, ¿no? Hablábamos al principio, crisis presenta retos, pero también presenta oportunidades. Sí, claro. Creo que como comentas, es una oportunidad de hacer emprendimientos, pero no solo emprendimientos, pienso yo como una empresa nueva, emprendimientos también en proyectos, como decía Eduardo, pequeños, grandes, medianos, con o sin inversión, pero con nuevas ideas que nos ayuden a justamente salir de ese reto. Por ahí una vez leí un libro que decía, ideas are free. Sí, las ideas son gratis y hay que seguirlas generando en tiempos de crisis y sin crisis. Pero regreso contigo, Hassan, con esta inquietud que me sale. Comentaste sobre el Toyota Production System y sobre el Value Stream Mapping. Quizá para empresas más grandes eso es unas palabras o unos conceptos bastante conocidos. Pero, ¿cómo recomendarías a unas empresas pymes o empresas medianas que implementaran justamente estos dos, llamémosle procesos o sistemas? ¿Cómo les recomendarías que entraran, se involucraran en estos temas
sin que sea realmente abrumador para una empresa, pues que no tiene una organización tan grande. Gracias, Pati. Claro, primero lo que siempre recomiendo, y no quiero irme al específico de cómo vamos a desarrollar la herramienta en una pyme o cómo la vamos a desarrollar en una empresa tan grande, es la inversión más importante que podemos hacer hoy es en educación. ¿Sí? Si nos educamos de qué herramientas se encuentran allá afuera, va a ser más fácil sobrellevar cualquier crisis o va a ser más fácil poder repuntar nuestro negocio. Entonces, lo que yo les invito a todos es en invertir en su educación. Esta inversión siempre va a tener un retorno monetario si sabemos nosotros explotarlo, pero más que monetario yo lo veo como una satisfacción personal. Entonces, los invito, y no es caro, ¿verdad? Podemos nosotros invertir en libros, 300 pesos, 400 pesos en un libro para entender qué herramientas se encuentran allá afuera. O también en invertir en cursos como estos que son del Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, que muchas veces no estamos invirtiendo, y lo que no sabe el foro es que no invertimos en los documentos que nos dan en el curso, invertimos por la gente que va al curso, tanto los expositores de los temas como las personas que están atendiendo ese curso. Yo cuando llevé Yellow Belt, Green Belt, la parte más enriquecedora fue pues compartir todas las experiencias con los demás miembros de los equipos. Entonces, es muy importante tener eso en mente, inversión en la educación. Muchas gracias. Si me permites, Pati, quisiera también agregar un punto. Claro. Sí, fíjate que, para el conocimiento de todos los que están aquí conectados, a mí me tocó ver en una organización el mejor sistema de implementación Andon que a mi punto de vista he visto. El sistema Andon básicamente son señales, ¿no?, que te permiten pues ayudar o apoyar, dar soporte, sobre todo al esquema operativo. Entonces, fui una vez a una empresa que también ahí fue un rompimiento de paradigma, ¿no? Muchas veces se menciona que las empresas grandes tienen mucho presupuesto para invertir en muchas cosas y que las empresas pequeñas no lo tienen, ¿no? Y entonces, pues no implementan eso por falta de recursos. A mí me tocó ir a esa empresa, que es una empresa grande en México, importante, con un buen capital de trabajo. Sin embargo, yo fui con el gerente de planta, íbamos ahí caminando el área y realmente él me mencionaba, es que no tenemos mucho presupuesto para temas de mejora. Y en eso íbamos caminando y había una fila como de 20 troqueladoras, ¿no? Era un taller de máquinas herramienta y hacen como contenedores para pipas, etcétera, ¿no? Entonces, yo me quedé viendo porque dije, oye, ¿para qué son esas banderitas? Eran unas banderas con un palito de madera de los que venden en la papelería y papel nada más enmicado, ¿no? Y había unas que estaban todas de color verde y estaban alineaditas, ¿no? Y había unas de color verde, otras de color amarillo. Entonces ahí fue donde pues a mí me dio una visión sobre, bueno, las herramientas no necesariamente tienen que ser una inversión costosa. Ahí se implementó la señal Andon a través de pues una ayuda visual, ahí estaba impreso que decía a color, ¿no? Que digamos eso puede ser algo caro. Decía, ¿no? Color amarillo está en mantenimiento, color verde está está en operación, color morado significa que está en un tiempo muerto. Entonces el gerente de planta iba platicando conmigo y me decía, es que yo cuando llegaba aquí al taller, me tardaba a veces hasta 2 horas en llegar a la oficina, lo cual a mí me parece que estaba bien, ¿no? Porque primero pasaba y revisaba, pero pues seguramente tenía también en ocasiones otras reuniones, otras juntas, y dice, yo tardaba aquí mucho tiempo en llegar a la oficina porque me pasaba y iba yo avanzando y como las oficinas están hasta el final, y me iban abordando, oye, por aquí, y yo me quedaba clavado, ¿no? Y había veces que yo terminaba el día y decía, bueno, no logré cumplir los pendientes que yo tenía
en la agenda, ¿no? Si bien estuve haciendo Gemba, que se llama también, ¿no? Que es caminar el piso, ir al sitio y visualizar, me preocupa que estoy perdiendo, digamos, estoy invirtiendo tiempo en cosas que son buenas para la empresa, pero que tal vez no son tan estratégicas como me gustaría ver. Y entonces, pues él implementó la parte de la señal Andon a través de esas banderitas, como no tenían el presupuesto para poner un tablero electrónico, ¿no? Que mandara correos y señales al celular o sea, y entonces puso las banderitas. Entonces dice, para mí eso fue, eh, pues, pues un ahorro de tiempo impresionante, me gustó mucho y yo fue cuando dije, oye, pues qué padre, o sea, la verdad es que se logró, la inversión no fue alta y realmente, pues estaba funcionando porque yo veía la banderita amarilla, ahí estaban los de mantenimiento y me decía, mira, cuando yo veo muchas banderitas moradas, también me quedo preocupado porque pues significa que hay muchos paros, o sea, está como en tiempo muerto, no es responsabilidad del personal operativo, sino que es porque a lo mejor la programación, etcétera. Entonces, digamos, ¿cómo eso se aplica? Yo veo ahí, por ejemplo, el involucramiento pues él era el gerente de planta, si bien era parte del liderazgo, ¿no? Tenía el conocimiento, como dice Hassan, tenía conocimiento porque él le gusta la mejora continua, se documenta, está constantemente en entrenamientos, pero pues a pesar de que por el otro lado no tenía, digamos, el presupuesto, o tal vez lo tenía, pero pues dentro de ya cuando estás administrando el budget de o el presupuesto de toda la organización, pues de repente pues surgen algunas prioridades, ¿no? Y tal vez decidió pues invertir ese dinero en lugar en el tablero, que es muy bueno tenerlo, pero que se hace en otra máquina, ¿no? Para poder procesar o poder vender un proyecto adicional. Entonces, me quedé muy pues con Impresionado, ¿no? impresionado, exacto, es la palabra, como impresionado, me hizo mucho sentido y ahora que platicaba sobre ese tema y que a Hassan estaba mencionando eso también, me vino así el flashback de esa situación y la verdad es que yo veo ahí dos temas, ¿no? El conocimiento pues el liderazgo, el empuje de lograrlo y además también el buscarle cómo, ¿no? Y la verdad es que la organización a la que yo fui ahí, se veía realmente bastante involucrada. Tú hablabas con el personal, le voy a llamar así, con las personas que estaban operando las máquinas, pues, oye, ¿y para qué es el color? No, sí es para mantener, o sea, sabía la gente de qué se trataba, no era algo que estaba nada más por arriba, ¿no? Claro, y como Entonces, dices, Isaac, también, perdón que te interrumpa, como dices, claro, Isaac, claro, adelante. a veces tenemos la idea que si no se parece a una planta japonesa, si no está todo pintado de blanco, no es mejora continua, ¿no? Y eso creo que a veces puede crearnos falsas expectativas. Y los mexicanos tenemos una creatividad y los latinoamericanos y en Estados Unidos y en Colombia y en Puerto Rico, en toda América Latina, la creatividad es grandiosa. A veces queremos emular tanto lo de otros países que nos olvidamos de atesorar y de explotar lo que sí tenemos. Así es, muchas gracias. Bueno, ese era lo que quería yo agregar al comentario de Hassan. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Y como comenta Eduardo y Hassan, ¿no? El chiste es atreverse a esas ideas, a esos pequeños proyectos. De poquito en poquito se puede hacer una gran idea, un gran cambio. Y como comenta Hassan en el tema de educación, importantísimo, ¿no? No solamente desde la parte teórica o técnica, aquí yo estoy ya, digamos, de que hablando un poquito de mi experiencia y de lo que creo, pero también, como comentas, es bien importante el relacionarnos, el comunicarnos con otro y generar ese network. Y eso también a veces lo logramos a través de la comunicación, a través de pues, webinars como estos o de algún curso. Sí, el conocer qué está haciendo el otro y no tener miedo o el estigma de, bueno, le voy a copiar, es válido, ¿sí? Si tú lo puedes customizar y aplicar, es válido. Y por eso hay que atrevernos a seguirnos capacitando, a seguir en contacto, en ir a las capacitaciones, no solo aprender, sino también a conectarnos con los demás. Entonces, bueno, muchas gracias por sus respuestas. Ahora, yo les pregunté, hablamos un poco sobre la educación, la mejora continua, los tiempos de crisis, pero ya yéndonos ahora sí que a lo que a muchos nos da curiosidad. Y antes de pasarme a esa pregunta, quiero hacer un breve comentario. Sabemos que hay un par de preguntas en el chat. Vamos a llegar a ellas, un poquito de paciencia, ya en un momento las mencionamos. Pero bueno, hablando sobre el tema de mejora continua,
yo les pregunto, y aquí a alguno de ustedes, ¿cómo pudiera resumir cuáles son los pasos que tengo que seguir yo como organización, sea grande, sea pequeña, para poder aventurarme a implementar herramientas de Kaizen o de mejora continua en la empresa? O sea, ¿cuál es el ABC, digamos? ¿Por dónde empiezo? En pocas palabras. Y aquí me gustaría ceder la palabra a Eduardo. Bueno, voy a contestar tu pregunta muy brevemente, con 3 cosas. Hay que querer, hay que saber y hay que poder. Y fin. Siguiente pregunta. No, no te creas. Fíjate que a mí me ha tocado vivir 2 despliegues Lean de cero. Es una pregunta con la que me identifico mucho y también con la que comparto mucho con lo que platicaba Isaac de cuando ve las cosas. Y bueno, pues sí, realmente sí ocupas esos 3 aspectos: querer, saber y poder. Creo que para mí, en primer lugar, lo que necesitas para garantizar y estar 100% comprometido con un despliegue es convencerte. Sí, te pueden platicar sobre Lean y sobre mejora continua, puedes leer casos de éxito, puedes ver algunos videos en YouTube, puedes investigar mucho. Pero a mí, en lo personal, lo que más me impactó, después de haber leído sobre herramientas, sobre 5S, sobre Gemba, sobre Value Stream Mapping, sobre solución rápida de problemas, Andon, fue hasta que lo vi, hasta que lo viví, hasta que pude platicar con las personas que estaban bajo ese esquema, fue donde dije, wow, sí quiero estar así como ellos. Es más, yo creo que podríamos hacer las cosas mejor que este lugar donde estoy capacitándome o viendo tangiblemente lo que leí, donde puedo traducir mis lecturas a ya algo en vivo y en directo y a todo color, ¿no? Fue así como un rush y te da una emoción de que sí, esto es lo que quiero. Entonces, el primer paso es convencerte. Después, el segundo tema importante, pues es la capacitación. Y no es un punto que sea exclusivo a este tiempo o en esta etapa de despliegue, ¿no? Es algo que va a ser requerido y muy, pues, necesario, quizá también recomendable que en todo tu viaje o en toda tu jornada de despliegue siempre haya algún punto en el que te capacites, ya sea en herramientas Lean o también en algo muy valioso que son las herramientas suaves. Si ocupas conocer todo ese set de herramientas, todas las Lean Tools, pero también necesitas desarrollarte como un líder, con habilidades de coaching, con habilidades de comunicación, en fin, con herramientas suaves que te apoyen a ti como líder y a tu equipo de despliegue, a que sea esto todo más tranquilo y más rápido. Después de la capacitación continuaría con tener un marco de referencia, un set de instrucciones, una receta, un despliegue, que alguien me acompañe, que alguien me explique cómo hacer este despliegue de las herramientas que ya conozco, si no simplemente van a ser herramientas y van a quedarse ahí estáticas hasta que alguien las utilice. ¿Una estrategia, Lalo? Entonces, una escalera de despliegue, tal cual, empezar con trabajos, ¿perdón? Te pregunta que una estrategia es a lo que te refieres, a las herramientas, Sí, pero ahora cómo las coordinamos, ¿no? Claro, un mapa, una escalera de despliegue que me diga primero a qué tiempo entro con otro elemento, después qué otra cosa puedo empezar a introducir. En fin, esa receta del éxito, que también se le puede adicionar un acompañamiento, ya que pues sí es requerido, ¿no? Si las conoces las herramientas y lo tienes ahí a la mano, qué mejor que alguien te esté acompañando, te esté coacheando, te esté evaluando, te esté dando retroalimentación de lo que podrías mejorar en tu despliegue. Bueno, después de todo esto, de ya tener estar convencido, de tener capacitación, de tener tu receta, pues bueno, ahora hay que ver dónde voy a comenzar mi piloto, dónde voy a desplegar toda esta magia. Y pues bueno, eso es un punto importante que tienes que realizar junto con tu equipo de despliegue o tu cuadro chico, tu steering team, como quieras llamarle.
para que puedan planear lo que van a hacer, ir comunicando los avances constantemente, también retos que se presenten, logros, y pues obviamente celebrar cualquier punto de éxito que vayas generando en esta zona. Después pasa algo muy padre. Las demás áreas empiezan a voltear a ver a lo que está sucediendo en esa área de máquinas de piloto. Oye, pues, ¿qué están haciendo? ¿Por qué la gente está más involucrada? ¿Por qué veo que avanzan más rápido? ¿Por qué veo que resuelven las cosas sin tanto problema? ¿Por qué hacen proyectos en menos tiempo? Entonces es natural. El resto de las áreas se va a empezar a sumar y se agradece que todas las personas que quieran participar lo hagan. En este punto puedes ya empezar a considerar tener tus champions o ir delegando responsabilidades y accountability a otras personas, los haces expertos y después empiezas a desplegar por el resto de tu departamento toda esta filosofía de mejora continua. Bueno, después algo que pasa también es despliegas las cosas, despliegas las herramientas. Hay que también hacer énfasis o ponerle mucho interés al sostenimiento. Hay que también sistematizar todas estas herramientas, que no se vuelva nada más el flavor of the week o el proyectito del semestre o del año, y sistematizar todo, compartir información y comunicación con el equipo de liderazgo que realmente son los interesados de que esto se haga de mejor manera. Y por último, también pasa que este despliegue logra contagiar afuera de tus cuatro puertas, no nada más en tu sitio o en tu planta. Llegas a contagiar a tus proveedores, llegas a contagiar a tus clientes y pues todo se vuelve una cadenita sincronizada, realmente como unos socios comerciales o como un supply chain muy sólido y muy fuerte. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? O si no, pasamos a la siguiente pregunta que me surge con lo que comentó Eduardo. La verdad es que es la mejor explicación y la mejor manera de describirlo que he escuchado. Muy completo. Muchas gracias, Eduardo. Daniel, ya platicaste, bueno, comentabas, ya que desplegamos el proyecto, cómo hacer que sea sostenible ese proyecto. Pero ahora mi pregunta va más allá del proyecto. ¿Cómo hacer que Kaizen y mejora continua como una cultura, o Lean como una cultura, sea la manera de operar de la organización en el largo plazo? ¿Cómo logramos transformar ese chip para que nuestra organización ya eso esté dentro de su ADN, digamos? Y me encantaría hacer la palabra a Isaac. Claro, Pati, muchas gracias. Bueno, pues ya di un ejemplo, ¿no? Que tiene algo de parte en la respuesta que voy a dar ahorita. Fíjate que esta pregunta es importante, para mí es muy importante porque trae una parte que dice la cultura, que dice a largo plazo. Entonces, cuando nosotros hablamos de largo plazo, hablamos de cultura, hablamos de que para la gente ya son hábitos, que ya es algo que hacen sin importar que ahorita es la moda, ¿no? O que ahí está el jefe que está viendo, sino que es algo que ya hace la gente, que hace todo el personal como un hábito, que es algo continuo. Entonces, desde mi punto de vista y con base en la experiencia que he visto en algunos centros de trabajo, pues yo logro identificar dos principales como pilares para poder lograr ese cambio como cultural, ese cambio o esa formación de hábitos. Les voy a poner también, dejo ahí como una pausa y también yo antes me preguntaba mucho y afortunadamente tuve la opción de visitar varios centros de trabajo en México y en Estados Unidos y yo de repente decía, bueno, pero ¿por qué si aquí hay tanto presupuesto y se pudiera hacer mucho, ¿no? ¿Por qué no tiene como el mismo nivel de avance, de progreso que este otro, ¿no? Y algo que yo identificaba mucho cuando preguntaba con el personal que estaba operando, que estaba ahí,
pues era que unos sabían y otros no. O sea, tú hablabas con alguien y le preguntas, oye, ¿y esto? ¿Y para qué está el foquito? ¿Y por qué está esa hojita que dice ahí hasta este nivel, ¿no? ¿O por qué está esa hoja que trae unas fotos ahí que dice cómo hacer las cosas? Donde yo veía realmente una diferencia era en donde la gente sabía qué significaban esas cosas. El personal, todo el personal tenía idea de lo que estabas hablando. Incluso había algunos que hasta te respondían, pues es que ese es el análisis de causa raíz que estamos trabajando de un problema que tuvimos, ¿no? Entonces, de ahí es donde yo tomo como esos dos pilares, que uno, como decían, es pues el involucramiento o el conocimiento que fue el ejemplo previo que hice, donde el liderazgo, el equipo de liderazgo, aparte de que tiene conocimiento, sabe, o si no, pues se puede apoyar con alguien más, pero tiene el involucramiento y tiene el convencimiento. O sea, quiere buscar eso. Es uno de los pilares para formar esta como cambio cultural o esta estrategia a largo plazo. Perdón. El otro, desde mi punto de vista y con base en lo que he visto, es una buena estrategia de comunicación / aprendizaje, seguimiento. Eh, para mí es, haz de cuenta, como si estuvieras emprendiendo un negocio y quieres posicionar tu marca. O sea, esto de la mejora continua tienes que buscar una estrategia prácticamente de mercadotecnia. Tienes que verlo así como una estrategia de mercadotecnia para que sea algo que todo el personal vaya conociendo, todo el personal sepa y entonces no sea que de repente hay personal de nuevo ingreso y que ya se acabó el tema, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esos son como los dos pilares para poder hacer un cambio de cultura. Mucho conocimiento, mucha comunicación. Te ponía ese ejemplo donde hay personas que llegan, hay rotación en la empresa, hay pues muchos procedimientos o estándares que se van desarrollando, pero si no se comunican, pues cómo venimos después de 6 meses y le decimos pues al operador, no, oye, ¿por qué no lo hiciste? No, pues es que lo vimos, si ya está ahí el procedimiento, ¿no? Pues si ya tiene 6 meses y nunca le dimos una plática, un recordatorio, ¿no? Digo, pues uno se debe poner en los zapatos, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a lograr que eso pues cambie. Entonces, como se trata de hábitos, se trata de cultura, pues es cosa de estar una y otra vez, y si ya te entrené en el proceso que definimos, ya te capacité en la herramienta para desarrollar o para identificar mejoras, pues no va a ser, digamos, de forma de decreto, ¿no? Va a ser estar todos los días buscando formas para llegarle al personal, ¿no? Y pues, por eso yo lo ponía así como una, pues, estrategia prácticamente de marketing, ¿no? O sea, tratar de entender, pues, cómo traer toda esa información y cómo mantener al personal hablando el mismo idioma. Entonces, Pati, pues desde mi punto de vista, ese es como, o lo que yo podría sugerir a quienes nos ven y nos escuchan, que pudieran agregar dentro de sus estrategias estos dos tips, si quieren decirlos, si queremos llamarlo así, ¿no? Espero que sea algo de valor, que esto les pueda servir y pues bueno, esa sería mi respuesta, Pati. Isaac, me gustaría agregar algo a tu Claro. respuesta y es de una plática que tuve con Daniel. Y él comentaba de que muchas veces cuando hablamos de cultura y estas herramientas que nosotros estamos importando de Japón, de Estados Unidos, muchas veces queremos implementarlas como si estuviéramos en Japón. ¿Y de qué hablo? Pues de las 5 S, ¿verdad? Típico. No, pues ¿por qué no limpian? ¿Por qué no ordenan? Cuando en Japón les enseñan a los niños desde los 5 años, antes de salir del kinder, pues limpiar su salón, barrer, trapear, recoger basura, etcétera. Muchas veces decimos, pues no es tan fácil y es por eso, porque nosotros queremos importar diferentes costumbres o diferentes culturas, pero no quiere decir que nuestra cultura esté mal, y es algo que yo le comenté también a Daniel. Yo creo que nuestra cultura es algo para explotarse, nomás que no hemos sabido el cómo, ¿verdad? Muchas veces, porque hay gente que sí lo explota, y te voy a dar un ejemplo muy sencillo.
En México tenemos una palabra para las mamás y a los papás que se les dice los papás y mamás luchonas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que pues muchas veces se refiere a papás solteros que trabajan, pero también se utiliza para la gente trabajadora, ¿verdad? Estados Unidos pues es uno de los países que más se beneficia de la cultura latinoamericana, porque pues yo creo que aplica para todos. Aquí nos acompaña también Marcos Acevedo, que le mando un saludo desde Brasil. Entonces, yo creo que él va a estar de acuerdo también que toda Latinoamérica tiene cada uno sus ventajas en cultura. Entonces, si nosotros buscamos la manera de explotar nuestras raíces culturales, como es el mexicano luchón, pues yo creo que también va a ser más fácil de implementar estas herramientas y no decirle, pues somos como los japoneses, y comentaba Daniel, pues muchas veces se traen hasta el japonesito, ¿verdad? Para que nos diga, várgale ahí. Una de las empresas que a mí me tocó trabajar hace unos años, sí tenían esta costumbre de traer japoneses, y me da risa porque pues venían a darnos los cursos de las 5S y tú decías, bueno, pues qué valor agregado le ves que un japonés te lo dé con su traductor, obviamente, porque no hablaba español y eso pues cobran más caro. Entonces ahí nos tenían las líneas de producción con una escoba y un trapeador y pues viendo a los operadores, a ver a qué horas van a limpiar. Entonces creo que hay maneras de explotar también nuestra cultura como mexicanos, nuestra cultura como latinoamericanos, para poder implementar estas herramientas, que eso es en donde hay que conocernos para saber cuáles son nuestros strengths y nuestros desafíos que tenemos en el futuro. Muchas gracias a ambos. Y no, como decías, Isaac, que se genere ese hábito, ¿no? Y que se contagie a todas las áreas. Tenemos aquí el gusto de tener muchos ingenieros y expertos en mejora continua, pero ahora sí que desde un punto de vista personal, yo que soy de finanzas, no porque yo sea de un área administrativa, no puedo también incursionar en mejora continua. No sé si en la audiencia tenemos también de esas otras áreas, pero hay que perderle el miedo justamente a esto y también empaparnos e involucrarnos para que ahora sí toda la organización hablemos el mismo idioma. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que agregar, si no me encantaría que nos pasáramos a una de las preguntas que tenemos en el chat. Así es. Muy bien. Pati. Bueno. Sí, Erika, ¿nos ayudas con la pregunta? Sí, claro que sí. López Jiménez nos pregunta, estoy haciendo mi residencia en una empresa y necesita hacer una mejora continua en todos sus procesos y trabajadores. ¿Cómo puedo empezar? ¿Quién guste tomar la respuesta, la pregunta? Pues muy sencillo, una por una, ¿no? Porque en todas va a estar muy difícil. Entonces, la primera es identificar en dónde va a agregar más valor, invertir tiempo y conocimiento. No sé si te gustaría agregar algo, Daniel. Sí, sí, gracias, Alex. De lo que nos decía Eduardo hace rato, ¿no? Lo dijo de una manera muy, muy concreta, el conocimiento, el creer, el saber y también tener una estrategia. Y con eso empezamos la conversación, el saber qué momento está pasando la empresa, qué es lo que más le duele en su momento, si quiere incrementar las ventas o quiere bajar el número de defectos o impresionar más a su cliente, lo que nos decía Alejandro Mendoza, o el flujo de efectivo, lo que nos decía Alejandro Razo, de hay que cuidar más el dinero, o todo, ok, se puede todo, y ahí ya tenemos ciertas herramientas de matriz de priorización para ponderar de todas las iniciativas cuál es la que más nos va a traer beneficios. Si hay una iniciativa que nos trae beneficios en todas las áreas de costos, calidad, ventas, pues creo que debería de ser esa. Pero es una ponderación, es una pregunta interesante. Hay matriz PUG y otras herramientas que nos ayudan a tomar decisión, no solamente en un aspecto, sino integral para que se pueda tomar decisiones del beneficio y también de qué tan rápido lo podemos hacer, porque puede ser un súper proyecto que nos lleve 2 años, pues ya nos ganó el tiempo. Entonces, sopesando, ponderando las iniciativas y enfocando al momento actual de la empresa
Es una pregunta, me parece difícil de contestar en un tiempo breve. Creo que son las respuestas que se pueden dar cuando se conoce a la organización, pero yo te recomendaría, López Jiménez, el que no se tome una decisión unilateral, que es una decisión que varios departamentos estén de acuerdo para que después no se tropiecen unas iniciativas con otras. Gracias, Daniel. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, si pudiera agregar un punto nada más, en lo que me ha tocado vivir cuando hay no tanto conocimiento o, digamos, tanto enfoque por parte del liderazgo, si es que no formas parte del liderazgo, para convencer, es acercarte al controller, revisar cómo está el estado de resultados, puede ser de la nave, de la fábrica o del negocio, ¿no? Y revisar dónde estamos teniendo los mayores impactos. Porque algo que, sin lugar a dudas, calidad, seguridad, todo convence, pero lo que más convence al liderazgo, desde mi experiencia, es que los hagas ahorrar, que haya ahorros duros, de los que se le llaman. Entonces, yo ahí, digamos, como sugerencia es, si hay muchas oportunidades, acércate al controller, al financiero, revisen, pídele apoyo para que puedas tú entender cómo está el mapa de los gastos y tratar de ver de esos gastos que están generando más impacto, cuáles son los más rápidos, como bien decía Daniel, donde puedes meter proyectos rápidos con herramientas, con metodologías, y entonces te vas a ganar a uno de los mayores tomadores de decisión de la organización, ¿no? Y si es una pyme, pues al dueño, ¿no? El dueño pues tiene la información, si es una empresa grande, pues seguramente pues el financiero, el controller es el financiero, con él siempre hay que estar de la mano. Gracias, Isaac. Bueno, Erika, voy a comentar la siguiente. Tenemos una siguiente pregunta de Carlos G. Dice, ¿cómo podemos acelerar los procesos para generar ideas de mejora? ¿Creen en Triskel que los tiempos de capacitación e implementación deben ser adaptados para esta nueva normalidad? Y me gustaría empezar con esa. Sí, definitivamente. Tan solo en la experiencia personal, dar un curso, un taller con un cubrebocas donde los tiempos para entrar a una organización, para todos los protocolos, desde ahí ya se ve algo diferente. El que los proyectos, personas estén trabajando en su casa y otras personas en la planta. Hemos dado talleres con cámara, como hacemos en este momento, de manera remota. La calidad del internet, o sea, sí ha cambiado en esta nueva normalidad. Y el cómo, si me recuerdas la pregunta, la primera parte, Patti, el cómo. Sí, claro. Dice, la pregunta es, ¿cómo podemos acelerar los procesos para generar ideas de mejora? Esa es la primera parte de la pregunta. Sí, lo que nos decía Isaac, en mi opinión, bien importante, saber, en este momento de la pandemia, no es tanto el ahorrar, sino el seguir generando flujo de efectivo. ¿Qué nos va a ayudar? Hay empresas que, de todos los clientes que tenemos, hay quien nos dice, tengo un problema porque estoy teniendo tantos pedidos que no tengo el tiempo para surtirlos todos. Creo que es el problema que todos queremos, ¿verdad? Cualquier negocio quiere ese problema de tener tanta demanda. Entonces se enfoca ahí y, como nos decía Isaac, saber la prioridad de la empresa. Ahí tenemos que hacer más eficiente a ensamble o materiales para que fluya. Si la empresa está teniendo problemas de cartera vencida y no está recibiendo el flujo de efectivo, hay que enfocarnos en inventario. Para hacerlo más rápido, identificar quiénes son los que sí deben de participar en ese análisis y tener la información a la mano. También les podría mencionar, no esperar a que tengamos la perfección de la información para tomar decisiones. Con la información que tengamos, se puede empezar a mejorar, comunicando, orientado al negocio, orientado a la rentabilidad, orientado a mantener al cliente satisfecho, que también lo va a apreciar mucho durante esta temporada. Pero no esperar la perfección en ninguna etapa y mucho menos ahora en la pandemia, ¿no? Adaptarnos. Y es una palabra clave. En lo personal, a mí odiaba el cubrebocas hasta que lo acepté y bueno, así es. Y ya, a veces nos pasamos más tiempo resistiendo la realidad que realmente aceptando y entonces enfocándonos en lo que sí depende de nosotros. Gracias, Daniel. Bueno, y como ya estamos pasados sobre la hora, voy a comentar una última pregunta que tenemos aquí de Paola Cruz. Paola pregunta,
Y esa pregunta me encanta, porque dice, ¿qué estrategia recomiendan para involucrar las áreas staff, en especial las administrativas, en los sistemas de mejora continua? Esa te la voy a responder yo. Eh, o un tip que yo te puedo dar, algo que a mí me ha funcionado, es, debes de involucrar a las gerencias. Las gerencias deben de saber qué es lo que tú estás haciendo y cuáles son los objetivos de crear esa mejora, ¿sí? No siempre será bueno estar en una sala, todos los departamentos, porque algunos departamentos ni siquiera van a poder opinar en una de esas juntas. Entonces, a mí me ha tocado, yo como gerente, que estoy viendo a los chavos de que, oye, la máquina está parada. No, pero es que tenemos nuestra junta de mejora. Y yo no, pero hay que darle prioridad también a nuestro piso, ¿no? Porque es muy diferente las mejoras que tú estás haciendo o las ideas de mejora que tú estás haciendo, pero ahí está el de mantenimiento que no está opinando nada y la máquina está parada, ¿no? Entonces yo te recomendaría, Paula, algo que yo he hecho es hacer un plan de trabajo y hacer un plan de juntas en donde, no sé, el lunes yo voy a ver un tema de calidad o voy a ver un tema sobre materiales, voy a involucrar solamente esa área, ¿sí? El martes voy a involucrar al área de mantenimiento y el miércoles voy a involucrar a recursos humanos, ¿no? Y al final de la semana solamente un resumen general de que, mira, ya hicimos esto, quedan pendientes estas actividades, tenemos que realizar esto, necesito que me entreguen esta información. Pero no, yo no te recomendaría estar todos juntos en una sola sala 2 o 3 veces por semana, porque es muy cansado y realmente muchas veces no le da valor. Y por eso la gente se desespera y mejor ya no va y ya no se involucra. Siempre debes de también mantener, como te comentaba al principio, involucradas a las gerencias, porque es muy importante que ellos se den cuenta lo que se está haciendo, porque muchas veces solicitamos un reporte o alguna información y no lo puedes entregar a tiempo, pero yo sé que a lo mejor te involucraste un poco más de tiempo, te llevó más de 1 hora, 2 horas, tu junta, yo ya comprendo que tú estás haciendo otro trabajo, pero siempre trata de mantener involucradas a las gerencias. Muchas gracias, Alejandro. Me Totalmente de acuerdo gustaría contigo. agregar algo Sí, rápido, Pati. sí, claro. Yo creo que un punto también muy importante a notar es cómo involucrarlos, pues hacer notar la falla o la área de mejora que tú estás observando, ¿verdad? Y la manera más sencilla que yo he visto en mi experiencia es en base a indicadores. Si tú tienes indicadores, los cuales muestran con un enfoque monetario dónde está el área de mejora, creo que va a ser más fácil para ti hacerte ver la oportunidad que hay para la empresa mejorar esa área. Entonces es muy importante, si ya ves tú que hay un tema de defectos de calidad, pues cuánto nos está costando ese defecto de calidad, y ten por seguro que van a voltear a ver de todos lados, no nada más del gerente de calidad. Si tú tienes un problema de abastecimiento, si tú representas con un indicador cuánto estamos perdiendo en tiempo y materia prima, entonces ten por seguro que van a voltear a verte. Entonces creo que es importante establecer indicadores, y siempre que sean por medio de efectivo o dinero representados esos indicadores, más atención vas a tener de todo el staff. Muchas gracias, Hassan. Y yo nada más para agregar aquí en ese tema, dado que mi background es administrativo, yo veo dos maneras. Una es muy parecido a lo que dice Alejandro, que es el que entendamos el por qué hacemos las cosas. Muchas veces sucede que a las áreas administrativas se les solicita información y punto, pero no sabes para qué va a servir. Cuando tú explicas cuál es la razón última de esa solicitud de información, entonces la gente entiende el propósito detrás de esa actividad, y te aseguro que muchos se van a enganchar e involucrar. Esa es una manera de mantener motivada a la gente, de que entienda prioridades también, porque evidentemente cada área y departamento tiene un sinfín de actividades por hacer, pero cómo hacer que mi proyecto de mejora continua también sea el proyecto de las demás áreas. Para mí es crucial el explicar cuál es ese objetivo último para que se enganchen.
Y la otra manera es una vez que tenemos esa cultura, que todas las áreas participen en mejora continua, no solamente la parte operativa, sino también existan proyectos en las áreas administrativas, porque también son factibles y se pueden hacer, y siempre hay áreas de mejora que quizá no son un tema de producción, pero son un tema de mejorar tiempos, de mejorar calidad, de mejorar el servicio que se da como área a nuestros clientes internos. Disculpen ahí la interrupción, pero ahora sí que mi corazón financiero a veces no puede poner un freno. Ahora, esperemos que hayamos podido contestar la pregunta, Paola, y tenemos una última pregunta de Luis Juárez Carrillo. Él nos dice lo siguiente, y lo voy a leer textual. Alguien comentó que empezar el proyecto mejorando, por lo que fuera más rápido de iniciar o generar valor. ¿Qué tanto es bueno empezar así, considerando que es una empresa en un estado financiero estable, pero con dificultades de mercado para bajar costos? No sé quién nos quiera ayudar a contestar esta pregunta. Me gustaría participar en esto porque pues eso habla bien. El que los números estén estables es bueno, habla del orden, cierto orden que se mantiene en la empresa. Para bajar costos, bueno, hay varios elementos que yo consideraría. Uno, anunciar abiertamente a toda la empresa, que se está buscando bajar costos. Eso hay que hacerlo saber a todos en cualquier oportunidad y que se cascadee que estamos buscando bajar costos y el por qué eso es importante, para que las personas estén alertas y estén atentos con ese enfoque. Dos, tener metas, definir una meta de cuánto queremos reducir costos. Para esto, y creo, Pati, que tienes mucho más información y experiencia, pero lo que les puedo compartir es conocer la estructura de costos para que esas metas de reducción de costos sean adecuadas para cada departamento. Habrá personas que lleguen con un proyecto de ahorro de costos y van a ahorrar 3,000 pesos. Y es importante que se le escuche, se le reconozca para que no se vaya a subestimar el esfuerzo, que es importante. A lo mejor el monto no lo es, pero el esfuerzo sí. El esfuerzo hay que reconocerlo, dependiendo de quién esté proponiéndolo. Pero las áreas que más se involucran normalmente es materiales, transportación. Es importante conocer la estructura de costos de la empresa, tanto del producto como de la operación, para que entonces se asignen metas SMART, se asignen metas congruentes, realistas, pero también retadoras, y se cascadee lo que le toque a todos los departamentos. De manera estratégica nos pudiera funcionar. Si asignamos reducción de costos a un departamento o un número aleatorio o un número más bien discreto, o sea, discrecional, podría ser contraproducente porque la moral puede bajar. Pero a partir de conocer la estructura de costos de los productos, cómo está el mix, esa mezcla del costeo entre productos, cuánto le cargamos de base a un producto, cuánto le cargamos de base a otro, cuánto le cargamos de luz a uno, cuánto le cargamos de luz a otro, nos puede ayudar muchísimo. Y hago el comercial, que estamos trabajando, Pati y yo, actualmente en una empresa en Querétaro, precisamente para estructurar este costeo. Por ahí también cómo estructurarlo y cómo operación, y entonces definir dónde sí puede bajar. La otra, si ya llegamos a un grado óptimo de reducción de costos, entonces ahí viene el tema que se llama economías de escala. ¿Qué significa en sentido muy práctico? Incrementar la producción. Si ya no podemos bajar el costo fijo y el costo variable es marginal, entonces lo que hay que maximizar es la producción, sobre todo si las finanzas de la empresa están estables por el momento. ¿Qué opinas, Muchas Pati? gracias, Daniel. Yo aquí agregaría nada más algo, porque comenta de que qué tan bueno es empezar con los proyectos rápidos. Yo creo que por ahí Daniel comentó antes el tema de entender el tiempo que puede tardar en hacerse los proyectos, en hacer esa tabla de ponderación. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de cuál es la prioridad, si tengo en cuanto a tiempo, esfuerzo y económica. Habrá proyectos que son completamente fáciles de implementar y gratis, digamos, de cierta manera, que a lo mejor no cuesta nada hacerlos y se hacen en un par de horas, un par de días, unas semanas. Pero
cada organización, una vez que tenga esa ponderación que comentaba Daniel hace tiempo, quiero pensar que va a tener esa mayor visibilidad de si efectivamente conviene utilizar el tiempo de una persona por 3 días en eso, en lugar de enfocarlo mejor durante toda una semana en un proyecto más grande. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto aquí del panel. Bueno, me gustaría agregar también, Pati, ahorita en lo que veo que si alguien se decide, es que aquí se casa también frecuentemente reducción de costos significativa cuando el limoncito ya está bien exprimido en operaciones, de donde pueden provenir buenos ahorros es precisamente de las áreas administrativas. En impuestos, en cruces, en importación temporal, en inventario, en embalaje, en servicios, puede haber también una muy buena fuente de ahorros. En muchas empresas me ha tocado ver cuando consideremos que operaciones ya están más optimizadas. Sí, y yo agregaría también precisamente eso, Daniel. Yo creo que muchas veces pensaría que muchos de los que estamos aquí estamos más que nada dedicados a la parte de mejora, pero yo lo que he notado en varios centros de trabajo es que nos enfocamos mucho en la parte operativa y muchas veces olvidamos que también hay mejoras en la parte comercial. Entonces, en la parte comercial no se traduce quizás tanto en bajar costos, pero tal vez en incrementar el hit rate, ¿no? O en esa conversión de tantas cotizaciones versus cuántos clientes logramos concretar, o en el tamaño del ticket que estamos logrando concretar, eso también es mejora continua. Y muchas veces es simplemente, y me ha tocado vivir en algunos proyectos, que son desarrollos cuando haces el diagrama de flujo, herramientas básicas, ¿no? Un diagrama de flujo, un análisis de causa raíz, empiezas a mapear el proceso junto con los comerciales, el área de demand planning, se dan cuenta de pues algunas fallas de comunicación básicas que cuando tú quitas esa restricción o barrera, empieza a fluir la comunicación y automáticamente ves el indicador y empieza a traducirse. Entonces, muchas veces cuando del lado operativo está pues medianamente ya mejorado o quizás los costos operativos son bajos en la empresa con respecto al estado de resultados, ¿no? Pues entonces ahí tal vez podemos mirar hacia otro lado, hacia la conversión, hacia generar más venta, ¿no? Y no necesariamente tenemos que ser vendedores, son herramientas básicas que sentándose con el equipo comercial, con el equipo de trabajo, con las áreas que son administrativas, podemos encontrar ahí mucho, mucho, mucho potencial de mejora que pues da mucha más rentabilidad a la empresa. Muchas gracias, Isaac. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, si nadie más quiere comentar, esa es la última pregunta que tenemos esta tarde-noche, y con esto concluimos. Cedo la palabra a Daniel por si nos quieres dar unos últimos comentarios. Gracias, agradezco a todos. Pati, gracias por coordinar este webinar. Lo he disfrutado y creo que todos nunca terminamos de aprender, siempre hay cosas que aprender. Gracias a todos. Alex de Seohan, Isaac de Levi's, Hassan de Sherwin-Williams, Eduardo de Mary Kay, y a ti, Pati, con todos los años de experiencia en GE, en Schneider Electric. Gracias por coordinar y por aportar esta experiencia. Lo he disfrutado mucho y gracias a todos por darnos este tiempo y la oportunidad de comunicarnos con ustedes. Estaremos teniendo estas sesiones todos los miércoles. Ayer estábamos en día feriado, entonces se pasó al jueves, pero todos los miércoles estaremos teniendo estas sesiones con el objetivo de comunicar información que les sea de mucha utilidad y de hacerles saber pues, que nos tienen al alcance para este tipo de temas, consultas, y puedan compartirlos a su vez con las personas que ustedes lo consideren. Gracias nuevamente, nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que ha valido bien este momento. El siguiente lunes, la siguiente semana empezamos ahí la certificación Yellow Belt, y después Green Belt y Black Belt, donde ya más a fondo se ven estos y otros temas. Pues solamente darle las gracias. Erika, no sé si tenemos algún comentario. De mi parte es todo. El martes. Gracias a todos. El martes 22 empezamos el Yellow Belt. Así es. Muchas gracias a todos los del panel, y gracias por el tiempo a todos los participantes. Estamos a sus órdenes y que tengan una excelente tarde-noche. Hasta luego.